Es una noche cualquiera en una casa completamente normal. Todo está en calma, pero de repente, el caos. Sin previo aviso, un desastre eléctrico brutal se desata en el interior. Afuera no hay tormentas, ni rayos, ni nada raro. Pero dentro de esas paredes, algo sumamente destructivo acaba de despertar. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar uno de los misterios más peligrosos y, la verdad, más aterradores de la ingeniería eléctrica. La escena se vuelve una pesadilla en cuestión de segundos. Luces que empiezan a brillar con una intensidad cegadora casi a punto de reventar. En la cocina, el refrigerador suelta un zumbido agudísimo muy amenazante. Y luego, ese inconfundible y horrible olor a plástico quemado inundando el aire, mientras electrodomésticos nuevecitos se apagan para siempre, convertidos en chatarra instantánea. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Qué causó todo este desastre? Ojo, no fue un rayo que cayó en un poste cercano. Tampoco fue un apagón común y corriente de la red pública. No. El verdadero culpable aquí es un fenómeno interno, una falla silenciosa que literalmente puede transformar un hogar seguro en una trampa mortal en un abrir y cerrar de ojos. Pasemos a la primera parte, el sospechoso, identificando el neutro flotante. A este problema también se le conoce en el medio como voltaje fantasma. Y bueno, para entender el tamaño del peligro, primero tenemos que definir qué es. Un neutro flotante es una falla eléctrica crítica. En cualquier instalación sana, el cable neutro tiene una función súper importante. Es el camino de retorno seguro para la electricidad. Es lo que nos da ese punto de referencia de 0 voltios para mantener todo estable. Pero, cuando ocurre un neutro flotante, esa conexión física se rompe. Se pierde por completo la continuidad hacia la Tierra. Y de pronto, ¡pum!, esa referencia vital de 0 voltios desaparece. Imaginemos que el sistema eléctrico es una balanza perfecta. En un sistema sano, el neutro es el ancla. Es justo ese punto que mantiene la balanza derechita, nivelada. Pero en un sistema dañado donde ocurre esta falla, pues se pierde el ancla. Y al perder esa referencia, la balanza se vuelve loca. El sistema se hace increíblemente inestable y los voltajes empiezan a saltar de forma totalmente errática, dependiendo de cuántas cosas estén conectadas en ese instante. Lo que nos lleva a la sección 2. El arma, desequilibrio mortal de voltaje. Una vez que perdemos esa ancla, la electricidad se convierte literalmente en un arma. Sabemos que los aparatos en casa están diseñados para funcionar de forma segura con 120 voltios, pero durante un evento de neutro flotante, esos mismos circuitos que esperan recibir 120, de repente reciben un golpe durísimo de 180 voltios o incluso más. Es una ola destructiva de energía corriendo por cables que simplemente no están diseñados para aguantarla. ¿Y por qué pasa este pico tan salvaje de 180 voltios? Bueno, porque al fallar el neutro, los aparatos se quedan conectados en serie entre las fases vivas del sistema. O sea, el voltaje ya no tiene un ancla y se empieza a distribuir de manera súper desigual. La física básica nos dice que donde hay más resistencia en esa cadena, el voltaje se dispara violentamente. El resultado es que cualquier equipo electrónico que se cruce en ese camino literalmente se fríe. Y perder aparatos caros es doloroso, claro, pero es solo la punta del iceberg. Aquí hablamos de peligros físicos reales y mortales. Como la corriente ya no tiene su camino de regreso por el neutro, empieza a buscar desesperadamente cualquier ruta hacia la Tierra. Esto puede ser que la carcasa de metal de una lavadora o un refrigerador se energice, creando un riesgo extremo de choque eléctrico al menor contacto. Además, toda esa corriente buscando salidas raras provoca un sobrecalentamiento masivo, lo que muchas veces termina en incendios silenciosos. Fuegos que empiezan ocultos justo ahí, detrás de las paredes. Pasemos a la sección 3. Los síntomas. Señales de advertencia temprana. Afortunadamente, antes de que el edificio colapse por completo, nos va a dar algunas señales físicas. Son como gritos de auxilio. Un síntoma súper claro es cuando prendemos un aparato fuerte, digamos el microondas, y vemos que un foco en la habitación brilla muchísimo, mientras otro foco de repente casi se apaga. Ese es el indicador clásico de un desbalance por fallo de neutro. Focos que se funden a cada rato, aparatos que se vuelven locos, sonidos de chasquidos en el tablero o ese olorcito a quemado cerca del centro de carga son señales de que el sistema está a punto de reventar. Y así llegamos a la sección 4, la cura, diagnóstico profesional y prevención. A ver, para encontrar la cura hay que ser muy, pero muy claros en algo. Arreglar un neutro flotante exige llamar a un profesional. 0 tutoriales de internet, 0 proyectos de fin de semana. El diagnóstico es técnico y peligrosísimo. Un experto certificado va a usar un multímetro profesional para detectar estas caídas drásticas de voltaje al conectar cargas pesadas. Ojo aquí, este trabajo se tiene que hacer con el sistema energizado. Si alguien sin experiencia mueve un cable de neutro flojo, puede provocar un arco eléctrico espectacular o peor, un retorno de alto voltaje que destruya absolutamente toda la instalación.
Y fíjense en este dato que es clave para la prevención. El 90% de estas fallas aterradoras tienen un origen súper simple. Empiezan nada más como contactos débiles o conexiones flojas. Es casi irónico pensar que la gran mayoría de estos desastres gigantescos se reducen a un simple tornillo mal apretado en el tablero eléctrico. Con ese dato en mente, la prevención es sumamente accionable. La primera línea de defensa es asegurarnos de que todos los tornillos y conexiones en los paneles y medidores estén apretados firmemente. El mantenimiento preventivo es vital, porque literalmente la pura vibración de un edificio a lo largo de los años puede aflojar un solo tornillo y desatar todo este caos. Además, algo buenísimo es instalar tecnología de protección, como los relés de voltaje que detectan estas anomalías y desconectan el sistema solitos antes de que se queme algo. Ahora, para los profesionales que hacen el mantenimiento, hay una regla de oro inquebrantable. Para evitar crear un neutro flotante por accidente durante una reparación, el orden lo es todo. Al conectar, el neutro va siempre primero para establecer esa ancla de la que hablábamos. Y al desconectar, las fases vivas van para afuera primero. Así aseguramos que el sistema jamás, ni por un milisegundo, se quede flotando. El neutro flotante no es un problemita cualquiera, es un atacante silencioso que se esconde en la oscuridad. Nunca debemos pasar por alto esas luces que parpadean raro o esos olores a quemado, porque podrían ser la última advertencia antes del desastre. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta que nos tiene que dar vueltas en la cabeza después de revisar todo esto. ¿Están verdaderamente seguras las conexiones ocultas detrás de esas paredes justo en este instante? Mantenerse alerta es clave, porque aquí el conocimiento y la prevención son sin duda la mejor defensa.